Muy buenas tardes, estamos de nuevo acá en duplos.cl con una nueva entrevista. Esta vez nuevamente estamos hablando del área cultural porque es algo que todos necesitamos, sobre todo cuando estamos encerrados. De a poco nos vamos abriendo también con esta pandemia, pero todavía falta un poco, hay que seguir cuidándose en casa y les tenemos un gran panorama. Estamos acá con Eduardo Salinas, productor ejecutivo de la película Diablada, quien nos va a contar un poco también de qué se trata y cómo ha sido también el estreno de esta nueva película. Para que, más que yo introducir de qué se trata y todo eso, mejor nos puedes contar tú, pero para partir, ¿cómo estás, Eduardo? Muchas gracias por estar acá. Hola, muchas gracias por la invitación, de poder estar conversando con ustedes. Cuéntanos, por lo mismo que te estaba mencionando antes, ¿de qué trata un poco esta película y de dónde nace la motivación para realizarla? Cuéntanos de qué se trata Diablada. Sí, bueno, Diablada es una película que se concibe por allá por el año 2014, en el cual empezamos a hacer una investigación sobre el caso de Alto Hospicio, principalmente enfocado en la familia y cómo vivieron, o sea, del drama social que significó el caso en la época. Y a partir de eso desarrollamos una historia de ficción, pero inspirada obviamente en lo que sucedió en ese momento. Y la historia la centramos principalmente en tres ejes, que es la discriminación social, la discriminación de género y la discriminación territorial, porque en ese momento la investigación, de manera muy prejuiciosa, se centró en la hipótesis de que las niñas se habían ido por voluntad propia y nunca se hizo la investigación para buscar efectivamente a las niñas que están siendo secuestradas. Y recordemos que por más de 3 años estuvo desapareciendo gente sin que nadie hiciera nada. Entonces, a partir de eso construimos una historia de ficción que es Diablada y que busca un poco transmitir la sensación de un grupo de personas que no fueron escuchadas, que vivieron la injusticia y que hasta el día de hoy esperan verdadera justicia y reparación. Y claro, porque tú comentas de que, bueno, esta película está basada en hechos reales y también al ser un tema muy controvertido, me imagino que fue un largo y duro proceso para que sea quizás lo más apegada a los hechos, a la realidad. ¿Cómo fue este proceso de llevar a cabo una película que se basa en hechos reales? Sí, es súper difícil y súper duro porque la investigación duró más de 2 años, casi 3. La investigación la realizó mi hermana socia y también productora de la película, y ella en verdad se llevó el mayor desgaste de eso, un desgaste como emocional, porque uno se involucra siempre más de la cuenta con los temas, inevitablemente, aunque uno no lo quiera, uno termina siendo como absorbiendo muchas cosas y enterándose también de muchas cosas que como formalmente no se saben. Entonces, ese proceso fue durísimo y también nos hizo replantearnos un montón de cosas y reestructurar lo que nosotros teníamos pensado inicialmente, que era como nosotros habíamos percibido el caso en su momento, siendo muy chicos también. Entonces, tener esta nueva perspectiva y adecuándonos también a los nuevos tiempos, decidimos adaptar la historia y también, obviamente, tomando como todos los resguardos y todas las dudas que pudiesen tener la familia respecto a la película, porque obviamente cada vez que se aborda el caso hay miedo, molestia, porque en estos 20 años nunca el caso ha tenido otra visión que no sea la visión policial del caso. Y nosotros quisimos
tomar otro camino y enfocarnos más en el tema social, y por lo mismo tomamos cierta distancia del caso real. No es que nos apegamos 100% a cómo fueron las cosas, tomamos bastante distancia, la distancia prudente como para demostrar un poco ese respeto a lo que fue a las víctimas y su familia. Obviamente, esta historia está inspirada, no es específicamente el caso. Como todas las películas, todas las ficciones, hay cosas que están ficcionadas, y nosotros también cambiamos el nombre del lugar, cambiamos el nombre de los personajes, y lo otro es que es un caso que no está 100% resuelto. Hay muchas dudas en el aire, hay muchos comentarios y cosas que nos fueron llegando, y poder meter toda esa información, que es, imagínate, la información de años, en una película era imposible. Entonces, por lo mismo decidimos crear Diablada y darle este enfoque que era más enfocado en la familia y la injusticia que le significó. Claro, además entendemos que esto se debieron haber sumado muchas dificultades en el proceso de ir armando esta película. Tú lo comentabas, tuvieron que cambiar algunos nombres, y también tenemos entendido de que, bueno, no, el proceso con las familias quizás fue algo complejo, y quizás no todas las familias estuvieron de acuerdo con al final realizar esta película, pero ¿qué medidas tomaron, por ejemplo, en el momento de tener que estar en conversaciones con los familiares de aquellas víctimas? Sí, bueno, lo primero fue conversar con todas las familias, incluso las que no querían conversar. Les planteamos lo importante que era poder establecer un diálogo, y hubo algunos que sí estuvieron de acuerdo con que se hiciera la película, porque claro, ellos también ven la necesidad de hacer esta denuncia, que las personas que vieron la película pueden decir que se transmite a través de la película, y quienes no estaban de acuerdo con que se hiciera la película, porque es súper entendible. Nosotros igual tomamos nota y conversamos con ellos respecto a sus aprehensiones, y pudieron decirnos todos los que no querían que saliera la película, y de hecho, de todo lo que pudiesen habernos dicho, no hay nada de eso, ¿no? O sea, esta no es una película de psicópata, como se quiso decir en algún momento, no es una película, no es un thriller policial. De hecho, el caso policial es muy secundario en la película. Lo que más vemos es vida de familia y la tragedia que vive una familia al ver que su hija desaparece y al no ser escuchado por las autoridades. Entonces, claro, no tenemos las autorizaciones de todas las familias, efectivamente, pero nos comprometimos con ellos, o sea, tomamos nota de sus aprehensiones y nos comprometimos a no incluir ningún nombre ni ninguna información respecto de esas víctimas y de esas familias. Y de hecho no lo hicimos con ninguna, no usamos el nombre ni la historia de ninguna familia en particular, por lo mismo, porque sabemos que es un tema súper complejo, pero también uno tiene que encontrar la justa medida de afrontar un tema con respeto, pero abordarlo de todas maneras, porque seguir silenciando seguir invisibilizando esto que se vivió, esta injusticia, al final solo favorece a quienes fueron los causantes de esta injusticia, y que en la película queda clarísimo. Entonces, creemos que hay que exponer esta injusticia, hay que exponer a quienes fueron responsables de esto, y no seguir invisibilizando el dolor que siguen viviendo familias por más de 20 años. Y ahora, post estreno, ¿recibieron quizás algún mensaje, alguna llamada de los mismos familiares con respecto a la película, de quienes la vieron, por ejemplo? No hemos recibido de parte de la familia, no hemos tenido comunicación. La verdad es que
yo no soy la persona que tiene contacto con las familias, yo solo me enfoqué en la película, la que tiene contacto con la familia es mi hermana Teresa, que como te decía es productora también, y después del estreno no hemos hablado por temas personales, está todo bien, somos buenos hermanos, pero ella está viviendo un proceso personal y no la he querido molestar con eso. Y ella vive, no vive acá tampoco, entonces la comunicación no siempre es la óptima, cambios de horario y cosas. Bueno, la misma pandemia Y también también ha generado eso, claro, como un poco el distanciamiento y claro, quizás, como mencionaste que tú ves como quizás más el lado el área de la película en sí, ¿cómo afectó quizás la pandemia, el estreno al final también de la película que construyeron ambos? bueno, fue un proceso duro, igual nosotros estábamos como, bueno, nosotros empezamos la película, como te decía, en 2014, tuvimos el rodaje en el 2017 y de ahí todo el proceso de postproducción fue súper largo porque, bueno, como siempre faltan recursos y hay que ir conseguimos algunas cosas, gente que nos apoyó así desinteresadamente en la película Además de que y era una otras película cosas. autogestionada, po. Claro, claro. O sea, nosotros igual obtuvimos el fondo audiovisual de la convocatoria 2016, pero eso no te alcanza para hacer toda la película. O sea, una película es un proceso muy largo que requiere de muchas etapas y nosotros queríamos también que fuera una película de una calidad importante y para poder hacer esos procesos de postproducción de manera adecuada hicimos una ruta de work in progress en festivales, que son como instancias en las que uno postula la película con cierto avance y uno puede financiar algunas etapas y así financiamos la corrección de color y también financiamos una introducción animada que tiene la película y eso, o sea, imagínate, terminó el rodaje, armamos esta ruta, ir a los festivales, postular, decir que te lo ganaste, esperar tu turno para poder hacer esa etapa y, bueno, después de todo terminamos así, versión final, marzo de 2020 y vino la pandemia y ahí fue como un poco desconcertante y en verdad no sabíamos muy bien qué hacer. Como, fue un panorama muy oscuro porque la incertidumbre absoluta y no solo con este proyecto, sino que lo que iba a pasar con la industria también, el trabajo, otros proyectos que estábamos generando. No, nadie sabía muy bien qué iba a pasar y cancelamos, o sea, no cancelamos, nos bajamos de varios festivales a los que íbamos a ir, otros se cancelaron y ahí la incertidumbre total hasta que a fines del año pasado se da la posibilidad, o sea, empiezan a surgir estas instancias de streaming y se da la posibilidad de estrenarlo a través de Punto Ticket, que obviamente no es lo óptimo y nunca va a reemplazar la experiencia del cine, que es inigualable. Pero también tiene sus beneficios y es que mucha gente que vive en zonas donde no hay cine o que no tiene la posibilidad puede ver la película. De hecho, nosotros la vimos acá y la vio gente de acá de Camarones, que es una localidad que está cerca de Vallenar, pero una localidad rural. Y en Vallenar también mucha gente la vio, un lugar donde no hay cines tampoco. Entonces nos permite eso de poder llegar a lugares donde normalmente no llegaríamos, como que se masifica un poco más. Y lo otro es que la entrada es más o menos similar a lo que cuesta una entrada normal en el cine y con una entrada lo puede ver toda la gente de la casa, sin ¿cómo se dice? Respetando siempre los aforos máximos, obviamente, pero Claro, sin todavía hay que 400 cuidarse, personas. todavía hay que cuidarse, pero eventualmente Sí, quizás sí. les gustaría llevarlo en algún momento al cine o bueno, transmitirlo también en festivales, pero presencialmente. Sí, sí, o sea, es algo que
que siempre nos va a quedar pendiente y apenas se pueda lo vamos a hacer. Hemos recibido invitaciones de festivales igual y estamos súper agradecidos de gente que se ha interesado en la película y eso nos tiene súper contentos porque está el compromiso de que apenas se pueda vamos a poder mostrar la película en salas, así que no, ojalá que se pueda dar pronto y que podamos estar nosotros también ahí porque una de las mejores cosas del cine es cuando se ve la película y después conversar al respecto, recibir comentarios positivos, negativos. Todo es aprendizaje en este mundo. Y me imagino que también en esa ocasión querrán estar algunos de los miembros del elenco, quizá. Quería preguntarte también sobre eso, de cómo fue la elección del elenco. Fue un proceso, mira, así no me acuerdo también, fue hace tanto tiempo, pero habíamos hecho un casting antes y con Aranza, que es la jefa de producción y que me ayudó un montón, empezamos a revisar algunas cosas y le fuimos proponiendo al director y también Gastón Salgado, que es un actor sequísimo que había trabajado con nosotros en un cortometraje que se llama Hombre Eléctrico y que a propósito, el cortometraje, ustedes al ver Diablada, antes de Diablada, van a poder ver Hombre Eléctrico, que es un cortometraje que hicimos que ganó como 30 festivales en Chile y en el extranjero, así que paso el dato, que además de Diablada, van a poder ver este cortometraje. Bueno, y Gastón, que es el protagonista de ese cortometraje y que es amigo de Álvaro, el director, él nos propuso algunos nombres que venían así muy bien para la peli, como tuvo súper buen ojo para la recomendación, porque también como conoce al director y había trabajado con él, sabía más o menos lo que buscábamos. Y hicimos un casting principalmente para las actrices que iban a ser a las niñas, que también pusimos el requisito de que fueran actrices, profesionales y todo. Y igual fue un casting poco convencional, porque ahí en las conversaciones se nos ocurrió no hacerlas leer directamente un diálogo, porque era para el personaje de Nené, que es una de las protagonistas, y que vive con su padre. Entonces, un poco para establecer esa relación, cuando llegaba les decíamos ya, háblanos de tu papá, cuéntanos una historia de tu papá. Y ahí tenían que improvisar o contarnos una historia real. A nosotros no nos interesaba si era real o no, lo importante era ver cómo se desenvolvían. Y también eso como que las sacaba un poco de la estructura, no sé, más clásica de lo que era un casting y todo. Y después le hicimos hacer una escena y ahí quedó Karin Mayorinka, que es Nené, como quedó seleccionada, y también Constanza Rojas, que es la otra actriz para esos papeles. Y el resto fuimos viendo Rosario Espinosa, que es la asistente de dirección y que también nos sugirió algunas cosas. Fue más bien un trabajo de equipo, como todo un poco revisando y sugiriendo, porque claro, cuando también pasa, uno siempre quiere contar con los mejores actores y uno también tiene que entregar una propuesta, porque tampoco teníamos el mejor presupuesto como para seducir a los actores por ese lado, entonces apelábamos a otras cosas y así pudimos tener un elenco de primer nivel. O sea, fue un lujo contar con todos esos actores y que también estuvieron dispuestos a hacer un sacrificio personal de viajar fuera de Santiago, no tener todas las comodidades a las que pudiesen acceder en otras producciones probablemente, y darle un viaje de 9 horas, bajarse del bus a grabar, estar así 3-4 días a full y volver en bus, de nuevo 9 horas, y nos quedamos en casa, así, nos conseguimos casa, todos juntos,
son los sacrificios igual que implica un rodaje así, pero en verdad todos súper profesionales, súper como abiertos a participar de un proyecto que también requería eso. Y fue algo que conversé con todo el equipo cada vez que alguien llegaba, que hablamos del proyecto y de cómo teníamos que abordarlo no solo desde lo audiovisual, sino que también desde el conjunto, de cómo nos insertamos en la comunidad, de cómo participar con los vecinos, porque nosotros grabamos en una toma real y al principio había mucha como resistencia de algunos vecinos porque también pensaban que lo íbamos a mostrar desde el prejuicio, la droga, el alcoholismo, la violencia. Y fue un trabajo así minucioso de ir hablando de uno a uno para explicarles de qué iba el proyecto, cuál era nuestro punto de vista, cómo nosotros entendíamos este tipo de asentamientos, de autoconstrucción, y en verdad fue súper gratificante que la gente nos recibiera y nos abriera las puertas de sus casas y pudiesen también algunos participar de la producción. Finalmente fue como un trabajo doble porque no solamente tenían que hacer el trabajo con sus propios actores, sino que también con la misma gente del lugar. Entonces, me imagino que eso le sumó otra complejidad más. Pero ahora que ya estrenaron la película y ya está, la podemos ver, cuéntanos un poco como resumen para la gente que nos está viendo, ¿de qué trata o qué es lo que va a encontrar el público a ver Diablada? ¿Emociones? ¿Qué es lo que van a ver? Mira, principalmente muchas emociones, rabia, impotencia, también hay un poquito ahí de humor negro, de uno se ríe de que las cosas, de imaginarse que las cosas eran así hace 20 años que no han cambiado tanto, y de los típicos personajes que uno se encuentra en la vida real, y yo creo que deja una sensación de que podemos hacer más y de que hay mucho por hacer. No, o sea, de que hay mucho por hacer por esta familia y por muchas otras familias que siguen viviendo lo mismo y que a pesar de que han pasado 20 años las cosas no han cambiado tanto, a pesar de que probablemente las elecciones del domingo nos den algo de esperanza, todavía queda mucho por hacer y parte importante de ese quehacer lo tenemos que hacer como personas, de estar fiscalizando constantemente lo que dicen, lo que hacen, porque en ese momento, por ejemplo, salió el subsecretario del Interior a decir que las niñas se habían ido por voluntad propia, y sostuvo la hipótesis del abandono voluntario y desestimó por completo las desapariciones forzadas. O sea, eso hoy día sería impensado, y si alguien lo sale a decir, probablemente no dure más de 5 minutos, porque las redes sociales también tienen ese poder de estar fiscalizando constantemente, y lo mismo con la brutalidad policial que se vive a diario, o sea, la cantidad de denuncias que hay, de testigos, y los mismos celulares que nos permiten, la cantidad de cámaras que hay por todos lados, como que han mostrado una serie de montajes que hasta hace 20 años eran muy común y pasaban desapercibidos. Entonces, me desvié completamente el tema, pero en la película van a encontrar mucha emoción. Y eso, me desvié. No, pero creo que parte también de esas emociones va a ser el encontrarse con muchas cosas que uno dice, no, que puede ser por dos lados. Uno puede decir, no, esto no pasaba antes, o va a haber cosas que siguen pasando en la actualidad. Entonces, al final eso también te va a dar una, quizá, impotencia, como decías, rabia, y yo creo que eso es algo muy, muy para rescatar al final de esta película. Los que quieran verla, ¿dónde la pueden encontrar, Eduardo?
Sí, mira, en puntoticket.cl te ingresan en Diablada y ahí compran la entrada y la entrada dura 24 horas. La pueden ver en cualquier momento dentro de las 24 horas. O sea, si la compro ahora, la puedo ver a la noche o mañana en la mañana y ahí pueden ver la película. La película está buena, es un momento para reflexionar también. O sea, van a disfrutar de la película y además van a tener esa sensación de que uno puede seguir haciendo cosas por cambiar. Y creo que eso es súper importante, que el cine, más allá de entretener, como lo ven muchas personas, también puede ser una herramienta para visibilizar un montón de situaciones que ocurren y que ocurrieron y que siguen ocurriendo. Y yo creo que todos desde nuestro lugar podemos aportar y a nosotros nos toca el audiovisual y en cada proyecto tratamos de poner nuestro punto de vista, de plantear temas sociales y lo vamos a seguir haciendo. Creo que es parte de la posibilidad que nos da comunicar, así que están todos invitados a ver Diablada. Recuerden, en Punto de Ticket, ahí no se la pierdan. Hacemos entonces la invitación a todos y todas los que nos están mirando de que vean esta película, se van a empapar también de una película que fue inspirada en un caso verídico y bueno, que también les va a generar, como nos contaba Eduardo, muchas emociones que mejor no les digo más y para que la vean, ya que nos contaba .ticket.cl la pueden encontrar y lo mejor de todo es lo que nos contabas al principio de que uno tiene que comprar solamente una entrada y la pueden ver todas las familias si quieren y van a tener un margen de 24 horas para poder verla. Eduardo, te agradecemos mucho haber estado acá en las entrevistas de Duplo.cl con nosotros. No sé si quieres agregar algo más. No, estoy invitado a ver la película, ideal para el fin de semana largo, así que ahí arman un panorama para disfrutar en familia. Claro, aprovechar el fin de semana largo y bueno, que también la pandemia nos hace estar dentro de la casa, así que acá tenemos un buen panorama para disfrutar. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado acá con nosotros. Nosotros nos vamos despidiendo y también les extendemos la invitación a todos y todas de que se sigan informando a través de duplos.cl. Una semana llena de contingencia, así que vamos a estar ahí al pendiente a través de nuestras redes sociales y a través de la página web. Nos estamos viendo. Chao, chao.